Muy buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Rodríguez y esta clase, correspondiente al APO 1, va a estar focalizada puntualmente hacia uno de los aspectos radiográficos que intervienen en la obtención de radiografías y que son las incidencias radiográficas en veterinaria. Como ustedes saben, la radiología es reconocida como una herramienta no invasiva y indispensable para el diagnóstico, pero para esto no solamente es imprescindible que tenga buena calidad técnica en cuanto a los factores de exposición, sino también en cuanto a la selección de las incidencias o proyecciones radiográficas más adecuadas para la información que se requiera. Entonces, para ir introduciéndonos en el tema, lo primero que vamos a hacer es dar una definición, es decir, ¿qué es una incidencia? Bueno, una incidencia o proyección radiográfica es la trayectoria que recorre el haz de rayos X al atravesar la región corporal sometida a estudio. Las incidencias se pueden clasificar en básicas o estándar, que son las que se utilizan siempre de rutina, y también hay algunas especiales o adicionales, que son las que se utilizan como complementarias a las básicas, pero solamente en áreas o regiones determinadas y con un objetivo muy específico. Además, siempre que hablamos de incidencias, automáticamente nos referimos también a la posición corporal del paciente, es decir, que estos dos conceptos están estrechamente ligados. Recordemos que cuando nos referimos a radiografías en pequeños animales, la posición corporal más habitual es en alguno de los decúbitos, ya sea dorsal, ventral o lateral. Y cuando nos referimos a equinos, la posición radiográfica habitual o la más frecuente es con el animal de pie, es decir, en estación. Sobre la base de estas posiciones, ese haz de rayos X para cada incidencia podrá ser direccionado tanto en forma vertical como horizontal o en diferentes ángulos entre la verticalidad y la horizontalidad. Las incidencias o proyecciones radiográficas tienen una nomenclatura específica que es necesario que conozcan y que la sepan interpretar, porque consideramos que no es estrictamente necesario que la sepan indicar con precisión. Muchas veces es más importante que en la orden de derivación especifiquen el diagnóstico presuntivo para que sea el radiólogo quien pueda seleccionar la o las incidencias más apropiadas. La denominación de cada incidencia radiográfica se basa en la nomenclatura anatómica veterinaria. Y como van a ver o van a ir viendo, hay ciertas diferencias según se trate, por un lado, de radiografías que involucren al esqueleto axial, cabeza, columna, pelvis y a las cavidades corporales, es decir, tórax y abdomen, o según se trate, por otro lado, de radiografías que involucren al esqueleto apendicular. Ahora quiero que esto lo vean en estas imágenes. Esto está hecho sobre las figuras de un equino, pero solamente como modelo, es decir, que esto se puede extrapolar a pequeños animales, ya que las denominaciones son exactamente iguales. Según esta nomenclatura, cuando hablamos de radiografías para esqueleto axial y cavidades corporales, distinguimos a partir del plano corporal frontal, marcado con la línea roja, una superficie dorsal y una ventral. A partir del plano corporal transversal, marcado con la línea verde, una región craneal y una caudal. Y al ver el animal de frente, a partir del plano corporal sagital, en este caso marcado con la línea celeste, un costado lateral derecho y uno izquierdo. Y cuando hablamos de radiografías para esqueleto apendicular, se distingue en cada miembro una superficie anterior y una posterior, que se van a denominar, atención a esto, craneal y caudal cuando nos encontramos hacia proximal de las articulaciones del carpo y del tarso, y se van a denominar dorsal y palmar o plantar según el miembro cuando nos encontramos hacia distal de dichas articulaciones. Y además, cada miembro tiene una superficie lateral y una medial. Es así de sencillo, esto es lo más básico. Yo sugiero que siempre tengan presente esta nomenclatura porque de esta se va a desprender la denominación de todas las incidencias o proyecciones radiográficas. Van a ver que
No es para nada complicado. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver primero cuáles son las incidencias básicas, es decir, las de rutina, para esqueleto axial y las cavidades corporales. Les voy a mostrar en general solamente algunos ejemplos seleccionados en equinos y en caninos. Así después, en el transcurso de cada APO, van a ver cuáles son las incidencias específicas que se utilizan para cada aparato o sistema, además de la interpretación básica de cada una de ellas. Y un punto a destacar importante, recuerden que siempre el paciente se encuentra ubicado entre el tubo que emite los rayos X y el chasis radiográfico. En esta primera imagen, vean que hay dos incidencias de la cabeza de un equino. En ambas la posición del paciente es en estación. En la primera, la de la izquierda, fíjense que la de rayos X se dirige horizontalmente ingresando por una superficie lateral de la cabeza y emergiendo por la superficie contralateral. La incidencia será entonces laterolateral. La definición de si es laterolateral, derecho o izquierdo, tiene que ver con la ubicación del chasis. Si el chasis se ubica en el lado derecho, la incidencia será laterolateral derecha. En este caso, la incidencia es laterolateral izquierda. En la otra imagen, la de la derecha, el haz de rayos X ingresa por la superficie dorsal de la cabeza y emerge por la superficie ventral. La incidencia es entonces dorso-ventral. Les muestro también en cada una la radiografía obtenida. El principio de interpretación de cada una de estas lo van a ver en cada una de las APOs donde se deban realizar estas incidencias. En estas dos imágenes, que corresponden a un canino, vean que las incidencias radiográficas son exactamente iguales que en el caso anterior, es decir, laterolateral y dorso-ventral. Solamente que en ambos casos el paciente se encuentra sobre la camilla o mesa de examen, posicionado en decúbito lateral en un caso y en decúbito external o ventral en el otro. El haz de rayos X se dirige en este caso en forma vertical. De la misma manera también se muestran las imágenes obtenidas que después se interpretarán de manera apropiada en las APO correspondientes. En algunas circunstancias es necesario obtener incidencias oblicuas con el fin de evitar la superposición de algunas estructuras. Como ven en estos ejemplos, de acuerdo a la dirección de las de rayos X, la posición del paciente y a la ubicación del chasis radiográfico, en la imagen que está a la izquierda la incidencia será dorso-lateral a ventrolateral oblicua derecha, en tanto que en la otra imagen la incidencia será dorso-lateral a ventrolateral oblicua izquierda. Con estas incidencias oblicuas se logra proyectar las arcadas dentarias superior e inferior, minimizando la superposición de unas con las otras. En estos dos ejemplos de radiografías para evaluación de esqueleto axial, vean que el paciente está posicionado en decúbito dorsal y fíjense que en un caso se encuentra con los miembros flexionados y en el otro con los miembros extendidos. A pesar de esto, la incidencia en ambos casos es ventro-dorsal, porque el haz de rayos X ingresa por la superficie ventral y emerge por la dorsal. La elección de una u otra posición del paciente, a pesar de ser la misma incidencia, tiene que ver con el diagnóstico que se desea obtener. Por ejemplo, si el diagnóstico presuntivo, por ejemplo, es displasia coxofemoral, el paciente deberá estar posicionado en decúbito dorsal con los miembros extendidos y bajo miorrelajación. Es una condición necesaria. En cambio, ante un paciente, por ejemplo, politraumatizado con una sospecha de una enfermedad degenerativa articular crónica, la posición podrá ser con los miembros flexionados. Por eso reiteramos la importancia de especificar el diagnóstico presuntivo a la hora de la prescripción y así poder el radiólogo optar por la posición que sea más adecuada. En radiografías de cavidades corporales, nos estamos refiriendo al tórax y al abdomen, en pequeños animales se realizan de rutina incidencias básicas lateral, ya sea derecha o izquierda, con el paciente en decúbito lateral, como se ve en esta imagen de la derecha, y radiografías en incidencia ventrodorsal con el paciente en decúbito dorsal.
pero en el caso de los equinos, las radiografías de las grandes cavidades corporales están casi limitadas al tórax y solo en una incidencia, lateral, ya sea derecha o izquierda, con el paciente en estación. Además, dado el tamaño de los equinos, las proyecciones se realizan dividiendo el tórax en cuadrantes. Esto lo van a ver con más detalle en la APO correspondiente al aparato respiratorio del equino. El abdomen del equino usualmente no se somete a estudios radiográficos, salvo en potrillos muy pequeños, dado que los equipos de rayos X convencionales no son capaces de emitir rayos con una energía suficiente para poder atravesar cavidades corporales tan voluminosas. Solamente se pueden hacer con equipos de muy alta potencia. Bueno, ahora vamos a ver, con algunos ejemplos, cuáles son las incidencias básicas utilizadas cuando se trata de radiografías de esqueleto apendicular. En este caso, en pequeños animales, las incidencias básicas o de rutina generalmente son dos. Como ven en estas figuras, en ambas el haz de rayos X se dirige en forma vertical. En la primera, la de la izquierda, el paciente se ubica en decúbito external o ventral y el haz de rayos X ingresa por la superficie dorsal del miembro y emerge por la superficie palmar. La incidencia entonces sería dorso palmar, lo que en forma coloquial sería incidencia de frente. En la segunda, el paciente se encuentra en decúbito lateral, siempre con el miembro, recordemos, de interés apoyado sobre el chasis radiográfico, ingresando el haz de rayos X por la superficie medial del miembro y emergiendo por la lateral. En este caso la incidencia será medio lateral, lo que en forma coloquial sería el perfil. Vean nuevamente las radiografías obtenidas en ambas incidencias y otra vez la interpretación la van a ver en la APO correspondiente a aparato osteoarticular en pequeños animales. Ahora vamos a ver qué pasa en los equinos. Ya que las incidencias que se realizan en general cuestan un poquito más recordarlas, voy a tratar de mostrarlas y explicarlas de la manera más simple posible. Tomemos como modelo un miembro equino, por ejemplo el miembro torácico derecho, en la región del nudo. Véanlo como si se hubiese hecho una sección del miembro, y en esta sección vamos a reconocer, como se ve en la figura, el metacarpiano principal, por detrás ambos sesamoideos y por detrás los tendones flexores. Recordemos que los tendones no se ven radiográficamente. De esta manera vamos a identificar 4 puntos cardinales, como si fuera un mapa. Solamente que estos puntos cardinales, en vez de ser el norte, el este, el sur y el oeste, se llaman dorsal, lateral, palmar y medial. Las incidencias básicas que se utilizan de rutina en equino son 4 y se realizan por estaciones. Pensemos que estas incidencias deben recorrer y mostrar el miembro en toda su circunferencia. Entonces, partiendo de la cara dorsal del miembro, las incidencias básicas serán: en la primera estación, el haz de rayos X ingresa por la superficie dorsal del miembro y emerge por la palmar. La incidencia entonces se denominará dorso palmar. En la radiografía adjunta vean cómo los sesamoides en este caso se proyectan superpuestos sobre el metacarpiano principal. En la segunda estación, el haz de rayos X ingresa por un punto intermedio entre la superficie dorsal y la lateral y emerge por un punto intermedio entre la superficie palmar y la medial. Entonces la incidencia será dorso lateral a pálmaro medial oblicua. Esta incidencia es de utilidad para proyectar libre de superposición el sesamoideo lateral, que es uno de los objetivos de esta incidencia. En la tercera estación, el haz de rayos X ingresa por la superficie lateral y emerge por la superficie medial del miembro. La incidencia será entonces latero-medial. En la radiografía adjunta vean cómo se observan los sesamoides superpuestos, en este caso, uno sobre el otro. Y en la cuarta y última estación,
el haz de rayos X ingresa por un punto intermedio entre la superficie lateral y la palmar y emerge por un punto intermedio entre la superficie dorsal y la medial. La incidencia será entonces palmar o lateral a dorso medial oblicua. Esta incidencia es de utilidad para proyectar, libre de superposición, el sesamoideo medial. Ahora ustedes se preguntarán, ¿podríamos hacer una siguiente estación? Podría ser. La siguiente estación sería palmar o dorsal, la cual no tendría mucho sentido porque se obtendría una imagen similar a la primera. Bueno, hasta acá hemos visto en general las incidencias básicas, pero como les mencioné al principio, hay incidencias que se llaman especiales o adicionales y que son complementarias a las básicas y se utilizan solamente en áreas o regiones determinadas y con un objetivo específico. Por ejemplo, en la imagen que ven a la izquierda, esta incidencia especial se realiza en pequeños animales ante la sospecha de enfermedad periodontal. Se busca con esta incidencia proyectar las arcadas dentarias sin superposición de unas con otras. Esto se logra oblicuando la cabeza del paciente y realizando la incidencia con la boca abierta. La arcada dentaria de interés, como siempre, se ubica contra el chasis radiográfico. Esta incidencia será laterolateral oblicua con boca abierta. Fíjense en la imagen adjunta cómo es posible con esta incidencia despejar claramente la arcada superior dentaria derecha. Otra incidencia especial se realiza para proyectar la cavidad nasal sin superposición. Con el paciente en decúbito dorsal, el haz de rayos X ingresa por el paladar duro y emerge por la superficie dorsal de la cabeza. La incidencia en este caso es ventrodorsal oblicua, pero para esto se realiza con la boca abierta también. En la radiografía adjunta vean cómo con esta incidencia se logra evitar la superposición del maxilar inferior sobre la proyección de la cavidad nasal. Otras incidencias especiales son las denominadas tangenciales. La característica de estas es que el haz de rayos X ingresa por una superficie corporal y emerge por la misma, a diferencia de las incidencias básicas, donde el haz de rayos X ingresa por una superficie y emerge por la contraria. Acá vemos un ejemplo de una incidencia tangencial utilizada en pequeños animales. Con el paciente en decúbito external, con el cuello hiperextendido y la cabeza hacia atrás, el haz de rayos X se dirige oblicuamente desde proximal hacia distal, ingresando por la superficie ventral del cuello y emergiendo por la superficie ventral a nivel de la entrada del tórax. Entonces la incidencia se denomina ventroproximal a ventrodistal tangencial oblicua. Esta incidencia es de utilidad en pacientes con sospecha de colapso traqueal. Como ven en la imagen adjunta, con esta incidencia es posible proyectar tangencialmente la luz traqueal. Y por último, les mostramos estas incidencias tangenciales, también usadas en equinos, denominadas habitualmente skyline, donde el haz de rayos X se dirige desde proximal del miembro hacia distal. La primera, la de la izquierda, es una radiografía del carpo, en la que con el paciente en estación y el miembro en flexión, el haz de rayos X ingresa por la superficie dorsal del miembro y emerge por la misma superficie. La radiografía adjunta permite proyectar la cara dorsal del carpo en forma tangencial. La segunda imagen, la de la derecha, es una radiografía de utilidad para evaluar la superficie flexora del hueso navicular. El haz de rayos X se dirige en este caso en forma oblicua, ingresando por la superficie palmar y emergiendo por la misma superficie. También le mostramos la imagen adjunta. Estas imágenes la van a ver con más detalle en la APO correspondiente a aparato osteoarticular en el equino. Bueno, entonces, hasta acá nada más. Espero que les haya resultado suficientemente claro, pero igualmente recuerden que cualquier duda que tengan con gusto la vamos a responder a través de los foros de consulta o las actividades sincrónicas.
Bueno, gracias por la atención.